La segunda pregunta del examen indica, de la cuenca obtenida de Google Earth, calcular el caudal máximo por el método racional. Obtenemos el caudal máximo con el programa River. Caudal de diseño, utilizamos el método empírico. Y los datos los vamos obteniendo del archivo proporcionado. La longitud del cauce principal en kilómetros. La longitud del río es la línea marcada de azul. Si seleccionamos el elemento, verificamos sus propiedades, nos indica la longitud 7425. En kilómetros sería 7.43. Longitud del cauce principal 7.43. Pendiente del cauce del río. Va a ser la diferencia de desnivel entre la longitud. El punto más bajo verificamos con el comando id. Y nos muestra que la cota es 830.55. Verificamos el punto más alto, su cota es 1006,91, menos 1006.91. Tenemos una diferencia de desnivel de 176.36 metros. Hay que tener en cuenta que el desnivel es positivo. Por lo tanto, dividimos entre la longitud del cauce, que era 7425.55. 7425.55. Tenemos una pendiente de 0.024. Pendiente del cauce del río, 0.024. Diferencia de cotas, 176.36. Área de la cuenca húmeda en kilómetros. Para hallar el área, tenemos con el comando área, añadir área, objeto, y vamos seleccionando las diferentes áreas. Que nos da un resultado en metros cuadrados. El programa nos pide el área de la cuenca en kilómetros. Por lo tanto, debemos de transformar estas cantidades a kilómetros cuadrados. 17.693.473.83 metros cuadrados. Un kilómetro al cuadrado va a ser a 1000 por 1000. Realizando las operaciones, vemos esto dividido entre esta cantidad. La superficie en kilómetros cuadrados será de 17,69 kilómetros cuadrados. El periodo de retorno en años para una obra de protección se determinó en 100 años. El coeficiente de escorrentía para una condición alta cubierta de pasto mayor al 75% del área
con una pendiente promedio de 2 al 7%. Tendríamos un valor de 0,46. Una vez que se introducen los datos de la información de la cuenca, calculamos el tiempo de concentración. Se debe tener en cuenta que los datos que muestran en las celdas amarillas deben ser las mismas que la información de la cuenca. En este caso, diferencia de cotas extremas 176,36. Longitud del cauce principal 7,43. Calculamos el tiempo de concentración por los tres métodos: longitud del cauce principal 7,43, pendiente media del tramo 0,024, mediante la fórmula de Kirchhoff, el tiempo de concentración, la longitud del cauce principal 7,43, diferencia de cotas extremas 176,36 y la pendiente del cauce principal 0,024. Con lo cual obtenemos los tres tiempos de concentración. El programa calcula el promedio del tiempo de concentración y lo que nosotros debemos de introducir en esta casilla es el promedio o el tiempo de concentración que nosotros veamos por conveniente. En nuestro caso anotamos el promedio, 1,46. Enter. Y calculamos la intensidad. Se debe tener en cuenta que los datos amarillos deben tener los mismos datos proporcionados en la parte superior o de cálculo. Por ejemplo, el periodo de retorno en años, 100 años, tiempo de concentración en minutos, lo que nos da una intensidad en milímetros hora de 49,47 milímetros hora. Y posteriormente el caudal máximo mediante el método de MACMAT. Se obtiene un caudal máximo en metros cúbicos segundo de 7 metros cúbicos segundo.